Se Gracias. encuentra con nosotros el maestro José Eulalio Arguín Pérez. Él va a trabajar el tema de calcula el volumen de prismas y cilindros rectos. No me permito leer la semblanza. Comento que el maestro José Eulalio es subdirector secretario en una escuela secundaria técnica en el estado de Nuevo León. Es licenciado en educación en especialidades matemática y física por la Escuela Normal del estado de Coahuila e ingeniero mecánico electricista con especialidad en electricidad y electrónica por la Universidad Autónoma de Coahuila. También ha estudiado varios diplomados, algunos de ellos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestro en educación con especialidad en matemáticas por la Escuela de Graduados en la Normal Superior del Estado de Nuevo León. Cuenta con casi o más de 34 años en la docencia. Ha trabajado principalmente en educación secundaria, impartiendo la asignatura de matemáticas en los 3 grados. En el bachillerato impartió asignaturas de matemáticas, física y cálculo diferencial e integral. También impartió elementos de mecanismo y electrónica en el Instituto Tecnológico de Altos Hornos de México y cursó varios en la Universidad Abierta y a Distancia de la Secretaría de Educación Pública. También participó durante 2 años como integrante del Comité Académico de Diseño de los Exámenes Nacionales para la actualización de los maestros en servicio y como asesor técnico del Comité Técnico Constructor del Examen Nacional para Maestros del Servicio a Aprender y Enseñar Matemáticas en la Escuela Secundaria. Ha escrito más de 28 libros, entre libros de texto y cuadernos de ejercicios de matemáticas para niveles de primaria y secundaria. Y desde el 2001 ha participado como tallerista y conferencista en diferentes eventos y congresos nacionales y regionales de la enseñanza de las matemáticas. Y en su experiencia profesional se incluye la impartición de cursos a profesores y directivos principalmente en el Instituto de Desarrollo Docente, Investigación y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación de Coahuila. Además, es autor de varios materiales educativos. Muy buenos días, Sí, maestras, buen día, maestros. bienvenido. Gracias, muy amable. Muy larga la presentación y muy corta la, la capacidad, pero aquí estamos. Vamos a platicar sobre el tema, a ver, ando todavía dormido, sobre el cálculo de volumen de prismas y cilindros rectos. El tema en sí pareciera ser una simple práctica sobre cómo calcular volúmenes tanto de prismas como de cilindros rectos, pero como acostumbramos, ¿verdad? Tratamos de ver dos cosas principales. La primera, que se haga un análisis de la problemática o de las situaciones que se van generando durante la práctica y la enseñanza de estos cálculos de volúmenes de prismas y cilindros rectos. La otra es abordar el tema considerando los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes que tenemos a nuestro cargo. En este caso, recuerdo, siempre recomendamos el uso de 3 tipos de actividades que tengan que ver con los alumnos que son kinestésicos, con los alumnos que son auditivos y con los alumnos que son visuales. Repito, no siempre se logra, pero vamos a tratar siempre de cumplir. En este caso, por ejemplo, para el 3er grado, calcula el volumen de prismas y cilindros rectos. Podemos comenzar con una actividad que es más o menos sencillita. Esta de aquí. Esta actividad es importante para el análisis matemático que vamos a realizar en este tema. Dice, utilizando cartulina, construyan un prisma cuya base mida 7.8 centímetros por 10 centímetros y tenga una altura de 14 centímetros. Ese está representado en la primera figura del lado izquierdo. Se pide construir un cilindro también que tenga la misma altura y un radio que sea igual a 5 centímetros. Y se pide hacer una práctica similar a la que hicimos aquella vez cuando estábamos platicando de la densidad de los líquidos, cuánto pesa el agua, ¿verdad? En el metro cúbico, cuánto equivale los mililitros, los gramos, etc. En este caso,
Pues no trabajamos agua, pero igual se puede trabajar. Trabajamos con arena o tierra. Se pide llenar el prisma hasta el tope, hasta el ras, y luego lo que se hace es comenzar a vaciar esa arena que cupo completamente en el prisma dentro del cilindro que también fue construido, de tal manera que podamos observar lo siguiente. La arena contenida en el prisma, ¿cupo completamente en el cilindro o le faltó para llenarse o le sobró, quedó arena sobrante dentro del prisma? Bueno, aquí, pues, como podemos recordar, al manejar, construir, trazar, etcétera, también como lo mencionó el maestro anterior, no tenemos una exactitud plena, pero trabajamos con unidades estimadas. En este caso, al construir el prisma y vaciarlo dentro del cilindro, la idea es de que quedan o deben de quedar más o menos similares. La arena contenida en el prisma debe estar contenida completamente dentro del cilindro. Pero repito, como hay inexactitud en las medidas, pues lógicamente va a suceder que a veces me sobre tantito o me falte tantito, pero la idea es de que en estimación el área contenida en el prisma debe ser la misma que la contenida en el cilindro. ¿Verdad? En este caso, la primera pregunta dice, ¿cuánta arena sobró en el prisma o faltó en el cilindro? Y yo hago la aclaración de que faltaron 7 centímetros cúbicos, puesto que si hacemos el cálculo con los valores dados del prisma y del cilindro, el prisma nos va a dar 1092 centímetros cúbicos y el cilindro 1099, lo que me da una diferencia de 7 centímetros cúbicos. Probablemente en la práctica, cuando construyamos las dos figuras, esto no resulte, ¿verdad? A lo mejor nos va a quedar exactamente la arena que debe de ser, pero eso ya lo veremos en la práctica. Recuerden que siempre hay situaciones que por eso se nos pide a nosotros maestros que hagamos las actividades previas antes de la clase para estar preparados para lo que pueda suceder. ¿Verdad? Que si no me quedaron bien, que si me quedaron chuecos, que si me faltó, que si me sobró, y podamos nosotros responder las preguntas de nuestros estudiantes. ¿Cómo es el volumen del prisma comparado con el volumen del cilindro? Casi igual. Deberíamos decir igual, ¿verdad? Ahora, esto sería una actividad que puede manipular el estudiante, que puede observar, que puede hacer físicamente, pero es importante siempre acrecentar todo este tipo de actividades y en este caso, para complementar, pues lógicamente primero vamos a reconocer cuáles son los prismas, ¿verdad? Rectos, y ponemos esta situación donde los dibujos se pide relacionarlos con el nombre que debe de ser. Por ejemplo, la figura celeste es un prisma recto cuyas bases son triangulares, un triángulo. Por lo tanto, la flecha indica, ¿verdad?, que es un prisma triangular. El rojo, vemos la base, es cuadrada, será un prisma cuadrangular. El verdecito, el del centro, pues tiene un pentágono en la base, por lo tanto es un prisma pentagonal. El heptagonal y el hexagonal, ¿verdad?, ahí completamente. ¿Cuántos más agregaremos? Pues dependerá del maestro y los estudiantes que tengamos. Si les interesa más o les interesa menos, pues ya el maestro es quien tiene la batuta para decidir cuántas más figuras se pueden organizar. Y luego llegamos a esta partecita. Ya que conocimos cuáles son los de base cuadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal, etcétera, podemos usar el GeoGebra para completar esta tablita. Bien, vamos a tratar de hacerlo. Repito, pues hay situaciones en las que no vamos a poder resolverlo así exactamente, pero vamos a tratar de que sí nos quede. Vamos a abrir el GeoGebra. ¿Verdad? Aquí está. Y trazamos una circunferencia que tenga centro y radio. Punto A, vamos a decir que el radio sea de 4. En este caso tendríamos un diámetro de 8.
y vamos a construir dentro de ese triángulo, de ese círculo, perdón, un polígono regular que sería el triángulo. Marcamos los dos puntos y seleccionamos que debe tener 3 lados. Ahí está. Ahora muevo uno de los puntos para tratar de que el triángulo quede inscrito dentro del círculo. Ahí parece estar inscrito. Repito, es una estimación, ¿verdad? Y ahora utilizamos la herramienta de medición para conocer el valor de los lados de este triángulo. 6.93 cada uno de ellos, lo cual nos indica que es un triángulo equilátero. Igual, si hubiésemos seleccionado polígono, marcamos los 3 puntos y entonces ya podemos generar un triángulo escaleno o, moviendo los puntos, podemos generar también un triángulo isósceles para hacerle variado el ejercicio. Ahora nos volvemos a ubicar en la herramienta de medición para calcular el área. Y aquí tenemos que el área de este polígono es de 20.82 centímetros, ¿verdad? Bien, nos regresamos a la tablita y podemos llenar los datos. Aquí están. El lado A, por ejemplo, sería 6.93, el lado B 6.93 y el lado C 6.93. El área de la base dijimos 20. Se mueve mucho esto. 20.82. Si, como dice ahí al inicio, consideramos que la altura es de 10 centímetros, entonces estaríamos manejando el volumen de esa prisma triangular, vendría a ser, multiplicándolo por 10, que sería la altura, 208.2 centímetros. Ese sería el volumen para el triángulo. Entonces, ok, ese es un simple ejercicio, por así decirlo, cómo calcular el área, cómo establecer el triángulo y cuál sería el volumen del prisma de base triangular. Podemos ahora generar, vamos borrando, podemos ahora generar un cuadrado. Polígono regular otra vez, marcamos 2 puntos. Indicamos que son 4 los vértices que vamos a trabajar y ahí se forma el cuadrado. Con la herramienta de mover, movemos uno de los puntos precisamente para tratar de que el cuadrado quede inscrito dentro del círculo. Ahí parece estar. Nos vamos a la herramienta de medición para ver el valor de los lados y confirmar que efectivamente se trata de un cuadrado. Ahí está. Y calculamos su área con la herramienta también de medición. Esto se puede confirmar o comprobar haciendo las operaciones, ¿verdad? Con pluma y lápiz. Aquí tenemos un área de 31.87. Si esta fuese la base de un prisma cuadrangular, cuya altura es de 10 centímetros, entonces el volumen para este cuadrado sería precisamente 318.7 centímetros. Bien, ya tenemos 2. Y la tablita se sigue llenando. Damos para atrás, borramos lo que construimos. Y ahora vamos a trazar un pentágono. Otra vez elegimos polígono regular. Marcamos los 2 puntos. Seleccionamos que queremos que tenga 5 vértices. Y luego, con la herramienta mover, movemos uno de los primeros puntos para tratar de que el pentágono quede inscrito dentro de del círculo, de la circunferencia. Bien, ahí parece estar. Checamos la medida de los lados.
Y sí, ¿verdad? Aparte de que ya lo habíamos checado con la herramienta de polígono regular, pues confirmamos con los estudiantes que efectivamente los 5 lados tienen la misma medida. Usamos la herramienta de medición otra vez para saber, conocer cuál es el área. 37.78. Si esta es la base de un prisma recto, ¿verdad?, y su altura es de 10 centímetros, entonces el volumen para este pentágono sería precisamente 377.8 centímetros cúbicos. Si vamos llenando la tablita, nos vamos dando cuenta que el volumen que estamos trabajando para el prisma de base triangular, el prisma de base cuadrangular y el prisma de base pentagonal se va incrementando. Y podemos considerar que posiblemente sea verdad, porque acuérdense que la figura geométrica que está inscrita dentro de un círculo de la misma medida, lo que está haciendo al crecer de triángulo a cuadrado y de cuadrado a pentágono es ir cubriendo más área cada vez de ese círculo. Por lo tanto, el volumen tiende a incrementar. Vamos a borrar nuevamente esto. Y ahora construiremos un hexágono. Como ven, no es muy complicado. Esto lo pueden hacer los estudiantes en la computadora, ahí en el aula. Seleccionamos en la herramienta polígono regular y trazamos 2 puntos. Ahora seleccionamos que en lugar de 4 deben de ser 6 vértices para poder tener un hexágono. Ahí está, casi quedó inscrito. Usamos la herramienta de mover para tratar de que todos los puntos queden en la circunferencia. Ahí parece estar. Nos vamos a la herramienta de medición, medimos la longitud de cada lado, nada más para confirmar que efectivamente se trata de un hexágono. Esto lo pueden hacer con regla compás, pero pues lleva más tiempo. Y en este caso lo que queremos es analizar qué ocurre cuando la base se va incrementando de tal manera que en cierto momento ya no son ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, ni 20 lados, ni 100 lados, sino que llegamos, como decimos, al infinito de lados, que viene a ser precisamente la circunferencia. Bien, usamos nuevamente la herramienta de medición para calcular o conocer cuál es el área de este pentágono, y nos dice que es hexágono, perdón, y nos dice que son 41.29 centímetros cuadrados. Si esta es la base de un prisma recto cuya altura es de 10 centímetros, entonces tenemos un volumen para este prisma de base hexagonal de 412.9 centímetros cúbicos. Observan cómo se incrementa el número de lados del polígono y cómo también se va incrementando el volumen que tiene dicho prisma. Vamos a uno más. Que sería el heptágono. Marcamos los 2 puntos y le ponemos que queremos 7 vértices. Ahí está. Usamos la herramienta de mover para tratar de ajustar todos los puntos que queden en la circunferencia. Ahí parece estar. Checamos los lados, distancia, longitud, 3.47. Si lo hacemos con regla y compás, pues lógicamente vamos a tener más fallas, ¿verdad? Por eso aprovechamos el uso del este software de geometría dinámico, el GeoGebra, que es gratuito, para tratar de ser más exactos en los trazos que estamos haciendo y lógicamente también mucho más rápidos. El hacerlo con regla y compás, pues sí nos consume demasiado tiempo. Ahí está, es el heptágono, checamos su área y tenemos que es de 43.72. Si su altura se sigue manteniendo en 10 centímetros, entonces ahora tenemos un volumen de 437.2
centímetros cúbicos. Elegí precisamente esa altura porque los estudiantes pues, no van a batallar tanto al hacer la operación, incluso la hacen mentalmente. Muy bien. Así podemos ir con el octágono, con el heptágono, ¿verdad? Con el eneágono, decágono, etcétera, de tal manera que podemos seguir calculando áreas, pero a lo que queremos llegar es a precisamente una base circular. En este caso, cuando la base es circular, ya no recibe el nombre de prisma, ahora recibe el nombre de cilindro, un cilindro recto. ¿Cuál sería la base? Precisamente un círculo. En este caso sabemos que el radio es de 4 centímetros. ¿Cuál va a ser su área? Usamos la herramienta, ¿verdad? Para checar. Vamos a ver. Área. Ahí está, 50.27. Si el área de este círculo es de 50.27 y también tiene una altura de 10 centímetros, entonces tenemos un volumen de 502.7 centímetros cúbicos. Entonces, si nosotros analizamos estas operaciones que acabamos de hacer, nos vamos a dar cuenta de que al completar los valores de la tabla, nos vamos a dar cuenta de que el volumen se va incrementando conforme la base tiene una mayor cantidad de lados. Esto se debe a que precisamente el área que están cubriendo cada uno de los polígonos cada vez es mayor hasta llegar precisamente al número infinito de lados, que sería precisamente la circunferencia, donde ya dejó de ser prisma y se transforma en un cilindro. Pero esto es interesante que lo vean los estudiantes porque de ese modo ellos van apreciando las características de todo lo que se está tratando de que aprendan, ¿verdad? Bien. Vamos a regresar a la presentación. No entiendo por qué no se mueve. Vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Esta tablita, repito, tiene esa idea. Desde que ellos se vayan dando cuenta cómo estos prismas van ocupando un mayor volumen conforme el número de lados va incrementándose, hasta llegar a una base circular que, como les digo, ya no es prisma, ahora es un cilindro, y cómo el volumen llega, como quien dice, a su máximo. Luego lo que se pide, pues es ya Le casi eché otra pedita donde le hablé al güey pendejo. Ah, caray. Se salió algo. Bien, decía, proponemos ahora una serie de ejercicios para que ellos vayan familiarizándose con el proceso y al mismo tiempo vayan adquiriendo facilidad a la hora de realizar los cálculos. Este es un ejemplo, ¿verdad? Cálculo de prismas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues necesitamos conocer el lado del polígono, ¿verdad? Cuánto mide. Necesitamos conocer el valor de su apotema y necesitamos conocer la altura que tiene dicho prisma. Ahí está la figura señalando cada una de las medidas que acabamos de mencionar se requiere, y el proceso de cálculo del área, que sería perímetro por área sobre 2, en el triángulo es base por altura sobre 2, en el cuadrado es el lado elevado al cuadrado, pero ya en los polígonos en sí es perímetro por apotema sobre 2. Calculada el área de la base, considerando el producto de la altura, ya podemos conocer dicho volumen, ¿verdad? Bien. Esto sería un ejemplo. Y luego ya nos pasamos a resolver una serie de ejercicios. ¿Cuántos? Eso ya depende, como decía ayer, de cada maestro. Depende de qué tantas fortalezas cognitivas tengan nuestros estudiantes o qué tantas lagunas necesitamos primero llenar para hacer piso firme y partir hacia arriba, hacia adelante, ¿verdad? Tratando de lograr la mayor eficiencia posible dentro de lo que es el logro de aprendizajes. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, estamos mostrando varios ejemplos más que proponemos resolver.
Aquí tenemos un prisma pentagonal. Esta es una figura que estoy repitiendo precisamente porque, como dice ahí abajito, se lo manda uno al editor y les dice, ¿sabes qué? Cámbiame estos valores. El apotema, en lugar de 1.24 que dice ahí, pónmele 1.37. En lugar de la altura 4, 3 1/4, pónmele 4. Y que el lado de la base sea, en lugar de 1.8 que marca ahí, sea de 2. Así mandamos los trabajitos para que la figura salga lo más bonita posible. Y ahí está el resultado, ¿verdad? 27.4 centímetros cúbicos. Otro ejemplo sería el hexagonal, el heptagonal, el octagonal, ¿verdad? Y otro hexagonal. ¿Cuántos? Repito, depende de los estudiantes, depende del maestro. El proceso en sí, la mecanización en sí, ya cuando se trata de la ejercitación, no es muy compleja. Las operaciones las pueden hacer a mano, pero también para obviar tiempo, pues se recomienda el uso de la calculadora. Así como hicimos ahorita con el GeoGebra, para obviar tiempo, en lugar de hacer trazos y cálculos a lápiz y papel, pues lo hacemos directamente con las herramientas que tiene el software de geometría dinámica que acabamos de utilizar. Luego nos pasamos a la segunda parte, que es precisamente el volumen del cilindro. Si nosotros de entrada nos enfocamos directamente a calcular volúmenes de prismas y de cilindros, perdemos precisamente esa riqueza del análisis de los resultados, del análisis de lo que estamos haciendo, del origen de futuros o retomar conocimientos que ya tenemos, porque ya anteriormente se haya trabajado conos y prismas. Aquí tenemos ejemplos de cilindros, que en este caso pues es el área de la base, que es el círculo, y multiplicado por la altura. Muy bien. Varios ejemplos. ¿Cuántos? Los que sean necesarios. Bien, ahí ya trabajamos lo que es la parte de algo que se pueda manipular, que fue la construcción del prisma y el cilindro, su llenado con arena y ver la equivalencia en cuanto a las áreas. Le faltó tantito. ¿Por qué? Pues porque el cilindro cubre más área que un simple cuadrado. Ahora, la ejercitación con el GeoGebra lo hicimos dentro de un círculo con la misma medida, tratando precisamente de que se vea cómo al ir aumentando el número de lados del polígono, se va cubriendo una mayor área de la circunferencia y del círculo, perdón, y por esa razón el volumen de cada prisma va incrementándose hasta llegar a su máximo, que sería el del cilindro, ya cuando tenemos infinitos lados. Eso es lo que ocurre precisamente en cálculo diferencial cuando el límite de x tiende a 0. Esto es una preparación precisamente para esas ideas matemáticas que nos van a servir más adelante para acceder con mayor facilidad a un cúmulo de conocimientos mayor. Bien, entonces, luego, como les decía, vamos a tratar de siempre poner una actividad con tecnología. Ya la hicimos con el GeoGebra. También estamos usando Excel. ¿Para qué? Para hacer precisamente una hoja de cálculo donde podamos nosotros, dados ciertos datos, como es el número de lados del polígono de la base, la medida de esos lados, el apotema del polígono y la altura del prisma, poder calcular cuál es el perímetro de la base, cuál es el área de la base y, por redundancia, cuál es el volumen de dicho prisma. Perímetro, perímetro, área y volumen. Esa hojita se puede hacer siguiendo las indicaciones que se dan en cada uno de estos segmentos, el 1, el 2, ahí es, como dice nada más la presentación, y luego en el 3 ya se ponen las diferentes fórmulas que nos van a permitir, como lo muestra esta última figura, poder hablar ya de números. Bien. Y 4 preguntitas que dice cómo son los resultados, porque nos dice esto, utilízalo para checar todos los ejercicios que se hicieron a lo largo de la sesión. ¿Verdad? Pasamos también a lo que es la culminación, por así decirlo, problemas de aplicación, donde todo lo que aprendimos a hacer, lo apliquemos en la resolución de problemas. No nada más hay que saber qué hacer, sino también cómo hacerlo y para qué hacerlo. El qué hacer, el cómo y el para qué.
El cómo, pues es la ejercitación, y el para qué es precisamente la resolución de los problemas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Algunos podrían ser un poco cotidianos, otros un poco menos, otros un poco más. La idea es tratar de que los estudiantes sepan que esos conocimientos que estamos tratando de promoverles, pues les son útiles en cierto modo y que sí tienen aplicación dentro de lo cotidiano, ¿verdad? Y acuérdense que la finalidad del enfoque de las matemáticas actuales es precisamente la resolución de problemas, el desarrollo de competencias para poder tener las capacidades de resolver problemas. Y vamos a hacer un pequeño agregado. Así como trabajamos el GeoGebra para poder, de cierta manera, llenar los valores de la tabla con datos que fueron proporcionados por las herramientas que se manejan, también tenemos dentro del GeoGebra el manejo de lo que llamamos la geometría en 3D. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Así se presenta el GeoGebra en 3D. Y aquí ya podemos construir el prisma completo. Miren, nos vamos a la herramienta que estoy señalando y seleccionamos prisma. Vamos a construir un prisma que tenga, pues vamos a decir, 4 de lado. Vamos a ver. 4 y 4 de altura también. Ahí está. Nada más voy a checar que efectivamente los lados midan 4. Estos que son trazados al tantiómetro. Y vemos que no son. Hay que moverlo para poder darle un valor de 4. Seleccionamos el punto y lo vamos acercando. Se va reduciendo. Ahí está. Ahora sí, cada uno de los lados mide 4. Nos vamos otra vez a la herramienta de volumen. ¿Verdad? Y aquí nos dice que el volumen es de 64 centímetros cúbicos. ¿Complicado? No. ¿Interesante para nuestros estudiantes? Yo creo que sí, porque a ellos les gusta mucho mover, manipular, crear y que sea rápido. Tenemos unas generaciones de estudiantes que todo lo quieren rápido, la música bien rápida, las películas rapidísimas. Ayer estaba viendo la Odisea 2001, la Odisea en el Espacio 2001, que es un clásico de la ciencia ficción, pero lo veía mi hija que tiene 21 años, está estudiando ingeniería en la universidad, y nada más la veía de reojo cómo bostezaba, cómo volteaba para un lado, cómo volteaba para otro, aburridísima. La trama interesante, pero ella quería acción. ¿Cómo son las películas ahora? Montones de explosiones, efectos especiales, correteadas y demás. Y le digo, no, todo va cambiando. Nuestros estudiantes también van cambiando de la misma manera. Ya sí hacen cálculos, sí hacen trazos, pero a ellos les gusta más verlo en la computadora, ¿verdad? Como en este caso, como en el caso anterior donde usamos el GeoGebra precisamente para conocer las áreas y luego ya calcular el volumen. Aquí ya podemos hacer el trazo completo de un prisma y realizar el cálculo de su volumen utilizando este software dinámico, que es el mismo, sigue siendo GeoGebra, nada más seleccionamos 3D. Bien, vamos a eliminar y vamos ahora a tratar de trazar uno que sea pues por así decirlo, pentagonal. Vamos a seleccionar polígono regular. ¿Verdad? Le ponemos que tenga 5 lados. Y ahí está. Aquí ya no necesito medir porque al seleccionar la herramienta de polígono regular, yo sé que los 5 lados miden lo mismo, aunque se vean diferentes precisamente por la perspectiva, la 3D. Luego, buscamos trazar el prisma. ¿Verdad? Marcamos los 5 puntos para que se genere el prisma y luego le damos la altura. Vamos a decir 5 de altura. Y luego seleccionamos
calcular el volumen. Y ahí nos dice 77.42. Ya que lo creamos, pues no nos vamos a quedar en eso, ¿verdad? Sino que ya viendo la figura, podemos decirle a nuestros estudiantes, bueno, vámonos al cálculo a lápiz y papel, vamos a calcular si efectivamente el volumen que nos está mostrando el software se refiere precisamente a la misma cantidad que hagamos ya, que obtengamos acá usando pluma, lápiz y calculadora, ¿verdad? Y verán que es sencillo, verán que es interesante y verán otra perspectiva. Y de hecho, precisamente esto nos puede ayudar a hacer más rápido el análisis nuevamente de cómo se va incrementando el volumen de ciertas figuras cuando mantenemos una cierta área similar. Vamos a eliminar y ahora trazaremos un hexágono regular. Vamos a ver. Seleccionamos polígono regular. Seleccionamos el centro y se fijan que ahí siempre uso los ejes precisamente para que se pueda crear con facilidad el prisma. Ahí está creado el hexágono. Esa va a ser mi base. Luego me vengo a la herramienta que es prisma y selecciono desde el punto A todos los puntos que forman el hexágono para que se pueda generar el prisma. De otro modo no va a funcionar. Ahora le damos a la altura. Vamos a decir otra vez 5. Y ahí está terminado el prisma. Nos vamos a la herramienta de cálculo de volumen y, caray, algo me falló. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltó el último punto. No lo cerré. Va de nuevo. Seleccionamos polígono regular. Punto A, punto B. Seleccionamos 6 lados. Y ahí está. Nos vamos a prisma. Vamos a ver que no me falte nada ahora. A, B, C, D, E, F y el punto A. Ahora sí, nos vamos a la altura. 5. Se supone que ahora sí me debe resultar. Volumen. ¡Qué caray! Bueno, habría que revisar esto nuevamente, a ver qué me falló, ¿verdad? Pero la idea es que construyendo de esta manera, nosotros podemos darle una perspectiva diferente a lo que es el cálculo de áreas, perdón, de volúmenes de prismas. Vamos a intentar, ya como último, ¿cuál sería la manera de construir nuestro cilindro? Vamos a ver. No lo probé. Ya no me dio tiempo. Vamos a ver. Aquí, aquí y aquí. Ahí tenemos un círculo, ¿verdad? Nos vamos a cilindro. Y mi radio, caray. 1, 2, 3, 4. Bueno, necesito practicar. Esta parte, repito, como me la pidió el profesor Higinio ya al último, cuando veníamos, sí nos faltó practicar un poquito más esto. Como les dije al principio, hay que practicar antes para evitar que nos pase esto. Ya me pasó. Bueno, ni modo. Pero la idea general es precisamente ver cómo un simple trabajo de cálculo que se hace para calcular volúmenes, en realidad lo podemos hacer todavía nosotros mejor con construcción de prismas y cilindros, el llenado de volúmenes con arena, tierra, agua, cómo lo podemos mejorar con el GeoGebra, viendo cómo va aumentando el volumen en cada uno, entre mayor sea el número de lados del polígono, y cómo utilizar las herramientas que nos da también la hoja de cálculo para redondear todo el proceso de aprendizaje y lograr una eficiencia mucho mayor.
¿verdad? El tema es breve, el tema es sencillo. Hay más análisis que se pueden hacer. Lo podemos trabajar de manera posterior. Creo yo que hasta el momento es todo lo que les alcanzo a presentar, ¿verdad? Y agradezco mucho la atención y pido mil disculpas por las fallas que se cometieron. Muy agradecido. Si tienen preguntas que hacer, esas preguntas también enriquecen a una persona, a un servidor, porque de ese modo también nosotros vamos analizando diferentes perspectivas que tenemos y cómo mejorar cada uno de los procesos que se acaban de sugerir. Estamos a su disposición para atender las dudas que sea necesario responder. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, tenemos comentario de Elizabeth. La maestra Elizabeth comenta que fue muy interesante. Profesor Juan Carlos dice que buenísima película de 2021. El maestro, el maestro Edgar comenta que muchísimas gracias, que nos brindó mucho más ideas para poder calcular volumen. La maestra Elizabeth dice que es excelente para construir estos conceptos. Dice, para construir conceptos y referentes se lleva bastante tiempo. Y bueno, comentan que hay que sacarle mucho jugo a GeoGebra, que es una herramienta genial, que antes utilizábamos mucho el Cabrí, ¿verdad? Pero que ahora fue Sí, desplazada no, y porque nos GeoGebra, cobraba y pues el sí, gobierno no tiene y nosotros bueno, mucho menos, ¿verdad? tuvimos que Pero cambiar de plataforma. sí, así. Sí, precisamente una de las cosas que motivamos a practicar cada vez más dentro de la asignatura de matemáticas, dentro del diseño de las actividades, es precisamente el uso tanto del GeoGebra como de la hoja de cálculo, porque ambas no son muy útiles. Y lógicamente también aprovechar las herramientas que a veces encontramos en Internet, calculadoras que ya vienen diseñadas por otras personas, que las comparten de manera gratuita, tratando de generar precisamente una mayor dinámica en el aprendizaje de las matemáticas. Sí, nos dice el maestro Edgar que es cuestión de practicar GeoGebra. Bueno, que el plus lo podemos dar nosotros, si las ideas Así ya es. están, exacto, es el maestro el que hace la diferencia, el de cómo guía a sus estudiantes hacia la creación de un concepto. El maestro Dionisio comenta que muchísimas gracias, es muy interesante y dice, y lo motiva para indagar sobre cómo presentar los contenidos para que los alumnos se lleven un aprendizaje significativo. Y así es, como nos comentaba, son únicamente herramientas, tenemos que practicarlos y el punto, digamos, la cereza del pastel son las estrategias que el docente implementa en sus aulas. Sí, por eso es muy importante la compartición en este tipo de eventos, porque les decía, uno está aquí no porque sepa más, sabemos todos lo mismo, pero algunos son muy creativos, de tal manera que a veces las preguntas que se hacen nos generan esa duda de que, ok, esta parte todavía no la conozco bien o ya se me olvidó, entonces me sirve de referencia para recordar todo eso. Y además, cuando uno propone una idea, cuando uno sugiere algo, esos maestros creativos lo que hacen a veces es enriquecer esa sugerencia de tal manera que todos salimos beneficiados. Por eso cuando participamos en todo este tipo de eventos, todos aprendemos de todos. Los comentarios, las ideas, las opiniones, las preguntas, pero todo genera conocimiento y todo, da gusto compartir, da gusto recibir esas mejoras a lo que uno propone, ¿verdad? Y la compartición pues nos lleva a ser cada vez mejores. Sí, comenta el profesor Fabián, dice, recuerdo que con GeoGebra muchos compañeros plasmaron sus ideas que con lápiz y papel es muy difícil. Y así es, o sea, que no nos podríamos imaginar una tercera dimensión. Por ejemplo, antes que realizábamos los trazos en el pizarrón, por ejemplo, yo soy muy mala dibujante, entonces dibujaba un prisma y me decían, maestra, ¿qué es eso? Y con GeoGebra, pues ya nos dan un referente muy amplio y más como nos comentó usted, o sea que tenemos que practicarlo. El lápiz y papel no debe estar excluido de la práctica educativa, pero añadir esas estrategias que nos comentó para poder generar estos conceptos en nuestros alumnos. Así es. Y esto fortalece la idea de la discusión que siempre tenemos. ¿Usar calculadora o no usar? Bueno, se enseña cómo hacer, pero luego para agilizar procesos dentro de un proceso mayor, pues sí se puede permitir, así como hacemos el uso del GeoGebra y de la hoja de cálculo, también se puede permitir el uso de la calculadora cuando el estudiante ya sabe las operaciones básicas, ¿verdad? La usa la calculadora simplemente para acelerar los procesos,
no que venga a sustituir el cerebro. Hay que enseñar primero a hacer las cosas y luego ya darle las herramientas con las cuales facilitarle el trabajo, ¿verdad? Así lo vemos en geometría, así también podemos pensarlo con el uso de la calculadora, ¿verdad? Pero para eso, como decía ayer el profesor Miguel, hay que mostrar mucha pasión a la hora de trabajar, de que nos vean con gusto hacer las cosas, para que ellos también digan, si a este profe le gusta, pues a lo mejor a mí también me va a gustar. Y que erradiquemos esa idea que viene desde la familia de que las matemáticas son nada más para los genios, que son muy difíciles. La matemática es entretenida, puede hacerse divertida y puede hacerse accesible para todos. Esta es la finalidad de este tipo de reuniones. Conocer, acrecentar nuestro acervo de recursos y lógicamente llevarlo a la práctica en el aula para que nuestros estudiantes siempre digan, qué padre asignatura, qué padre profe. Y ya cuando estemos viejitos, bueno, ya unos andan canosos, ¿verdad? Al encontrarlos en la calle, le digo, eso es una satisfacción bien grande. A veces andas en una ciudad desconocida y de repente te gritan, profe. Eso es, más que la cuestión económica, es el reconocimiento de esas que eran personitas y ahora son personas mayores y que te sigan viendo con aprecio, con agrado, porque fuiste un maestro que causó un impacto en su vida y fue parte de lo que ellos llegaron a ser, gracias a uno, ¿verdad? Esa es la función de un docente. Así es, muy importante la pasión con lo que uno transmite, lo que uno quiere dar a transmitir o lo que uno quiere lograr con los alumnos. Dice la maestra María del Carmen, compartir. De ahí viene la idea de ser comunicativo, trabajo en equipo y trabajo colaborativo. Así es, ese es nuestro punto, nuestro objetivo secundario es crear esta red de profesionistas en donde todos somos maestros aquí de matemáticas, donde podremos aprender unos de otros. Así es, y es un placer siempre recibir la invitación y tratar de hacer algo que pues llame la atención del perdido, ¿verdad? A veces fallamos, a veces lo logramos, pero siempre lo intentamos, ¿verdad? Y espero pues que haya sido de utilidad, un poquito de agrado, ¿verdad? Y estamos siempre para servir. Si hay más preguntas, encantados de la vida. Muy bien, compañeros, si no hay más dudas sobre la constancia, ¿sí me escuchan? La Asociación Nacional de Profesores de ¿Sí me Matemáticas, escuchan? adelante, Saraí, otorga la presente constancia a Eulalio Arreguín Pérez con la impartición del curso en torno al aprendizaje esperado, calcula el volumen de prismas y cilindros rectos con una duración de 10 horas en el marco del segundo trayecto formativo La enseñanza de la geometría, Ciudad de México, 29 de mayo de 2021. Lo firma el presidente del CEN de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, su servidor. Muchas gracias, maestro José Arreguín. Realmente ha sido un placer tenerte el día de hoy nuevamente y pues nos vemos en la siguiente exposición para que nos apoyen. Claro que sí, más tiempo y mejor preparado. Sí. Bueno.